Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Antes de que se me olvide, no olvidéis suscribiros y darles a la campanita para que se activen las notificaciones. Hoy vamos a resolver tres problemas más o menos reales, de situaciones reales concretas, de trigonometría. ¿De acuerdo? Bueno, el primero que se me ha ocurrido es el siguiente. Tenemos tres radioaficionados, uno situado aquí, otro aquí y otro aquí, y del que conocemos la siguiente situación. Bueno, pues los ángulos son estos dos de aquí, el B a este y a este con un ángulo de 80 grados, el de aquí, el C, a 60 grados, y el A y el C, que se conocen, se han visto un montón de veces, están separados 100 kilómetros. La pregunta es, ¿qué distancia separa tanto a B de C como a B de A? Es decir, lo que estamos preguntando es cuánto vale este lado y este lado. Bueno, como recordamos en un ejercicio que hicimos de trigonometría anteriormente, cuando el triángulo no es rectángulo, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno. Truco. ¿Cómo sabemos cuál tenemos que utilizar? Cuando tenemos una pareja, es decir, tenemos un lado y el ángulo de enfrente, yo puedo utilizar el teorema del seno. Claro, aquí no puedo hacerlo directamente porque no conozco este ángulo del que conozco su lado. Pero este ángulo es muy fácil de calcular. Sabiendo que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, pues 80 más 60 son 140, por tanto, hasta 80, este de aquí, vale 40 grados, ¿vale? Siempre grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya tenemos un ángulo y el lado de enfrente, ya tenemos lo que yo llamo una pareja. Este lado de aquí voy a llamarlo A, y este de aquí, que está enfrente de C, lo voy a llamar C, ¿de acuerdo? Como ya tenemos una pareja, vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Que A entre el seno del ángulo que tiene enfrente, seno de 80 grados, sería lo mismo que, tenemos que utilizar este lado que es el que conocemos, ¿no? 100 kilómetros dividido entre el seno de 40. Bueno, multiplicando aquí en cruz nos va a quedar que A vale 100 por el seno de 80 y dividido entre seno de 40. Ahora vamos a hacer las cuentas, ¿no? Bueno, ¿y cómo calculamos la distancia desde este radioaficionado al A? Pues exactamente igual. C entre el seno de 60. Si nos damos cuenta, esto se puede implementar en un ordenador muy fácilmente o en una hoja de cálculo. Porque, ¿qué es lo que cambiamos de aquí? De aquí no cambiamos nada. Entonces lo que estamos cambiando es solamente el ángulo este de aquí. ¿Vale? Bueno, por tanto C sería 100 por el seno de 60. ¿Daos cuenta? Y lo único que cambia es el seno del ángulo correspondiente, ¿vale? Y esto sería el seno de 40. Todo esto queda igual y luego cambio lo de ahí arriba. Bueno, cogemos nuestra calculadora y vamos a ver cuánto nos sale. En realidad lo que yo os estaba diciendo, yo puedo calcular este cociente, 100 entre seno de 40, y una vez lo multiplico por seno de 80 y otra vez por seno de 60, ya lo tendría, ¿no? Bueno, vamos allá. 100 por seno de 80 y todo dividido entre seno de 40. No me quiero equivocar. Vale, y esto nos da 153. Lo voy a copiar ahí. 153 con 21 prácticamente, ¿vale? Kilómetros. Y este de aquí, bueno, pues si nos venimos aquí y cambiamos el seno de 80, lo cambiamos por seno de 60, ¿vale? Esto muy fácilmente en el ordenador, nos sale 134,73 kilómetros. Y ya tendríamos nuestro problema resuelto, ¿vale? Ya sabríamos, con esta información nada más, qué distancia separa de este radioaficionado de los otros dos. Bueno, ¿es coherente el ejercicio? Es decir, ¿al lado A le corresponde el mayor lado? Al ángulo A, que es el mayor ángulo. El ángulo A es el mayor ángulo. ¿Corresponde el mayor lado de enfrente? Fijaos, 153 es el más grande de los tres. El ángulo intermedio es este, 60. 60, que sería el C. El C, como podemos comprobar, es el lado intermedio y el lado más pequeño, que es el de 100,
corresponde al ángulo más pequeño. Luego el ejercicio parece coherente, ¿vale? Bueno, voy a borrar un poquito y vamos a poner una situación ahora un pelín más complicada. Bueno, un pelín más complicada. Un poquito distinta. Borro. Segundito y borro. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a ver ahora cómo medir la anchura de un río. Hemos tenido la precaución de estar en una parte de la ribera del río, desplazarnos una cierta distancia y tenía la precaución de que el ángulo que forma pues una paralela a la ribera, que este ángulo de aquí fuera de 90 grados. Pero el ángulo que forma con la línea en la que nosotros nos hemos desplazado es de 130 grados, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta distancia de aquí sería la distancia real de la anchura del río. Bueno, todos estos ángulos se miden con un aparato que se llama teodolito y mide los ángulos de una forma bastante exacta. Este dato no lo conozco porque yo no he cruzado el río, pero ¿cómo puedo medir ese ángulo? Pues igual que hicimos antes, como conocemos estos dos lados, perdón, estos dos ángulos, 130 más 35, 165, le falta 15 para llegar a 180. Y ya tenemos una pareja, con lo cual podemos utilizar el teorema del seno, ¿vale? O de los senos. ¿Qué dice el teorema del seno? Pues dice que un lado entre el seno del ángulo que tiene enfrente, en este caso el seno de 35, sería lo mismo que el dato que conocemos es 250 entre el seno de 15 grados. Y así de simple, de esta forma, podríamos despejar, multiplicando en cruz evidentemente, 250 por seno de 35 dividido entre seno de 15. ¿De acuerdo? Teniendo la precaución, ya os dije antes, de que este ángulo de aquí, antes de medirlo, fuera de 90 grados. Bueno, cogemos nuestra calculadora y vamos a ver cuánto sale eso. Venga, vamos a dividir seno de 35. Parece que estamos haciendo pecado, ¿no? Sin, en inglés, y viene del latín, sinus. Seno de 15, que significa ensenada. Y este número lo vamos a multiplicar por 250. Vale, y eso nos sale 554 metros aproximadamente, ¿de acuerdo? 554 metros aproximadamente. ¿Se puede medir el río de alguna otra forma? ¿Con un metro? Claro que sí, pero hay que cruzar el río. Recuerdo una anécdota de un alumno al que le pregunta a la profesora ¿de qué forma puedo medir la altura de un edificio con un barómetro digital extremadamente preciso? Dijo un alumno, mira, pues con la diferencia de presión puedo medir la altura del rascacielos. Profesora, muy bien. El segundo alumno dijo, mira, con el barómetro puedo coger, lo tiro desde arriba y con una fórmula de física elemental, el tiempo que tarda en caer al suelo, pues podré calcular la altura del edificio. Perfecto. Y dijo el tercer alumno, mira, yo tengo la forma mejor y más exacta de todas. Nos vamos al conserje del edificio y le decimos, si me dices cuánto mide, te regalo un barómetro. La profesora echó al alumno de clase, pero a mí me parece la más acertada de todas, desde luego. La más segura, sin duda. Bueno, voy a borrar un poquito y voy a poner el tercer problema y más interesante de todo, ¿de acuerdo? Un segundito. Bueno, vamos con nuestro último problema de hoy, que es el siguiente. Supongamos que queremos medir la distancia entre dos puntos inaccesibles, a los que no podemos llegar directamente, y que están al otro lado, por ejemplo, de un río, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues desde esta parte del río, nosotros vamos a marcar dos puntos A y B, y nos vamos a desplazar una cierta distancia, ¿de acuerdo? Esta distancia, evidentemente, cuanto más grande sea la distancia, menos errores puedo cometer. Entonces, esta distancia sería de 1500 metros, ¿de acuerdo? Bueno, y hemos medido, como que tenemos los dos lugares marcados, hemos medido los ángulos. Los ángulos se ven desde aquí, se ve a 80 grados, este se ve a 40 grados, este de aquí se ve a 75 grados y este de aquí a 50 grados. Yo creo que más o menos se entiende el dibujo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a calcular esta distancia de aquí. Para calcular esa distancia vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo voy a buscar un triángulo que contenga ese lado de ahí. Por ejemplo, el triángulo ACD. Fijaos que el triángulo ACD, voy a intentar hacerlo más o menos igual, aunque más pequeño, pero con la misma forma. ¿Vale?
Bueno, con la misma forma, este vendría hacia abajo. Venga, este sería el ACD. ¿Qué conozco de este triángulo? Pues muy poca cosa. Lo único que conozco, yo quiero calcular este lado de aquí, ¿vale? Voy a ponerlo así de una forma un poco especial. Venga, esa es la distancia que yo quiero calcular. No conozco este lado, no conozco este lado y este ángulo aquí sí lo conozco. Porque si yo miro y esto mide 80 grados y este mide 40, este ángulo de aquí serían 40 grados. Bueno, pues algo es algo. Aquí tengo 40 grados. ¿Cierto? Muy bien. Me haría falta conocer este lado y este lado. Claro, este lado de aquí pertenece a otro triángulo. Este lado de aquí pertenece a este triángulo de aquí. Voy a dibujarlo aquí aparte. Ese triángulo sería el D, A y B. Venga, vamos a dibujarlo más o menos así. Venga, este sería el B. ¿Qué conozco de este triángulo? Bueno, pues esto vale 1500, ¿vale? Este ángulo sería el ángulo de 80 grados, es el ángulo entero. Este ángulo de aquí es con el que miramos aquel, que sería 50 grados. Y evidentemente podemos calcular este ángulo de aquí, ¿vale? 180 grados menos 8 y 5, 13. Pues este sería también de 50, ¿no? 50 y 50, 100 y 80, 180. Bueno, como tenemos una pareja y yo lo que quiero calcular es este lado, el lado AD, ¿vale? El lado AD, voy a llamarlo AD. Tampoco... El lado AD dividido entre el seno de 50 sería lo mismo que, este es el lado que conocemos, 1500 entre, bueno, va a salir muy fácil, ¿no? Entre, no he tenido la precaución de que no saliera al mismo ángulo, pero vamos, da igual, 1500 entre el seno de 50. Evidentemente multiplicaríamos aquí en cruz, lo que ocurre es que como el seno de 50 vale lo mismo que el seno de 50, pues el lado AB nos ha salido 1500. Y si no, pues hubiéramos calculado cuánto sale y ya está. ¿De acuerdo? Bien, ahora me hace falta el lado AC. El lado AC pertenece, además de a este triángulo, también pertenece a otro. Pertenece a este triángulo de aquí. Voy a dibujarlo aquí al lado. Ese triángulo sería algo así. ¿Vale? Venga, donde esto sería C, esto sería A, esto sería B, esto sigue valiendo 1500 metros, no estoy poniendo las unidades ahí, ¿vale? Bien, ¿qué conocemos de este triángulo? Los 1500 metros, este ángulo de aquí son 40 grados, ¿verdad? Este ángulo de aquí son 75 grados, 75 grados más 40 son 7, 4, 11, 115, 115, pues nos faltaría 65, ¿no? 65, creo que no me equivoco, ¿no? 65, 40, 105 más 75, 180. Vale, ya tenemos una pareja. Hacemos lo mismo que antes. ¿Cuánto vale el lado AC? Que es el que yo quiero. El lado AC, que es este de aquí. ¿Cuánto vale? El lado AC sería dividido entre el seno del ángulo que tiene enfrente, seno de 75, y sería igual a, el dato que conocemos era 1500 metros, dividido entre el seno del ángulo que tiene enfrente, seno de 65. Bueno, siempre es la misma cuenta, AC sería, estoy poniendo aquí AC, ¿vale? 1500 por seno de 75, dividido entre el seno de 65. Bueno, cogemos nuestra calculadora y lo hacemos. Venga, esto es muy facilito, ¿no? Venga, borramos la cuenta que teníamos de antes, sería 1500 por seno de 75, ¿de acuerdo? Y ahora todo esto dividido entre el seno de 65. Bueno, como el seno es una función creciente, hasta 90 grados el seno de 75 es un poquito mayor que el seno de 65. Con lo cual esto nos va a salir un poquito más de... Esto nos sale un poquito más de 1, con lo que al multiplicarlo por 1500 nos sale un poco más de 1500. Nos sale 1598 con 67. Bueno. 1598 con 67 metros también. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos
de un triángulo del que no conocíamos prácticamente nada, no podíamos calcular el lado de enfrente, pero ya conocemos un ángulo y conocemos los dos lados. ¿Qué teorema utilizamos? Aquí no tenemos ninguna pareja porque este ángulo no lo podemos calcular y este ángulo tampoco, directamente. Teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Bueno, este lado voy a llamarlo, por ejemplo, x, ¿vale? ¿Qué dice el teorema del coseno? Pues dice que el lado al cuadrado es la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, 1500 al cuadrado más 1598 con 67 al cuadrado y menos el doble producto de estos dos lados, 1500 por 1598 con 67 y por el coseno del ángulo correspondiente, del ángulo que abarca, que sería 40 grados. Bueno, cogemos nuestra calculadora y a ver cuánto sale. Venga, vamos allá. Esto tiene un poquito de cuentecitas, pero ya está, tampoco tiene más. Sería 1500 al cuadrado, que no lo coge, ahí, más 1598 con 67. Le he puesto los decimales porque al elevarlo al cuadrado evidentemente cambia mucho si no ponemos los decimales que si no. Menos 2 por 1500 por 1597. No, 1597 no era. 1598 con 67. Y por el coseno de 40. Bueno, esto le damos al igual. Nos sale un numeraco impresionante, ¿vale? Sale 1.131.000 y pico. Pero nosotros no queremos el número ese al cuadrado. Lo que queremos es la raíz cuadrada de ese número, ¿vale? Vuelvo a repetir que sale 1 millón y pico, ¿vale? Si queréis lo pongo aquí. 1.131.788 y un montón de decimales detrás, con 96. Bueno. La raíz cuadrada de un número es siempre un número positivo, ¿vale? La raíz de... y ahora he perdido el numerito. Muy bien. Bueno, pues lo voy a copiar. Es que no sé dónde está la calculadora, está el answer. Pues nada, a copiarlo. 1.131.788. Es que no lo tenía que haber borrado. Con 96. Vale. Y esto sale 1063 con 86 metros. Y ya estaría. Hemos calculado la distancia que hay entre dos puntos que están en un sitio inaccesible desde esta parte del río, ¿vale? Así que yo la primera vez que vi un ejercicio de esto a mí me gustó bastante, ¿qué queréis que os diga? Me parece interesante calcular cosas a las que no se pueden llegar directamente, ¿vale? Así que espero vuestros likes, los espero, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Chao!